Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de estar otra vez con ustedes en contacto a través de estas redes sociales del YouTube y del Facebook. Este domingo 28 de junio de 2020 estamos aquí con gozo saludando a todo el pueblo de Dios y ahora usaremos un saludo que se envió a la iglesia de Roma por parte del siervo apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 7. A todos los que estáis, yo le voy a cambiar, en Naucalpan y en el Valle de México, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El tema de hoy, venimos con mucho entusiasmo para compartirlo, es limpios ante la presencia de Dios. Vamos a empezar a ver, porque estos temas inquietan, pero vamos a mirar lo que nos da la introducción y vamos a leer Ezequiel capítulo 37, versículos 23 y 24, y dice la escritura: ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Esto es que la palabra que voy a estar usando, limpios, significa tajer, estar limpio, ser puro, corporalmente sano, moralmente sin culpa, santo y ceremonialmente incontaminado, es decir, culticamente apto. Vamos pues a dar una introducción. Desde la caída de Adán y Eva, la creación humana no está limpia ni pura, ni tampoco su pueblo ante la presencia de un Dios santo. Vamos allá a Proverbios capítulo 20, versículo 9, y vamos a ver qué la escritura nos revela en este momento. Dice así la palabra de Dios: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Es un versículo en interrogación que pregunta. La autolimpieza del pecado no es válida ante la presencia de Dios, tampoco es efectiva ante nuestro prójimo. La palabra que aquí se usa quiere decir ser traslúcido o ser transparente o limpio, física, moral, espiritualmente puro. Bien, vamos a ver esto, todavía comprobar otros versículos de esta idea que tenemos de que la creación humana ni tampoco el pueblo de Dios estamos limpios ante la presencia de un Dios santo. Job capítulo 14, versículo 4. Y ahora nos regresamos un poquito en las escrituras y vamos hasta allá, hasta el versículo 14, versículo 4. Y dice la escritura: ¿quién hará limpio al inmundo? Nadie. La idea aquí es: nadie debajo del sol en esta tierra nos hará limpio. La palabra que aquí se usa es puro en sentido físico, moral, ceremonial, espiritual. ¿Quién nos hará limpio? Solo Dios, la sangre de Jesucristo y su palabra. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a continuar con Job en el capítulo 4, versículo 17, para dejar bien fincada esta idea de que de la creación ni del pueblo de Dios estamos limpios ante la presencia del Señor. Dice Job 4:17, será otra pregunta: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Entonces aquí estamos viendo, es una palabra también como la que venimos viendo, tajer, y nos está hablando de nuestra naturaleza y condición. ¿Y cuál es nuestra naturaleza y condición? Es una naturaleza de pecado, es una naturaleza caída y no podemos considerarnos más justos. Esto habla también de lo que veníamos hablando, de esa autojustificación o autolimpieza de pecado que no es posible delante de la presencia del Señor. El propósito de Dios de esta enseñanza, que es lo que vamos a explicar, y dimos el pasaje de Ezequiel 37, 23 y 24, ¿sí? En donde hablamos de varias cosas y vamos a analizarlo
porque es interesante lo que tiene Dios por propósito para con nosotros. Y vamos pues hasta allá al 37 y vamos a ir tomando versículo 23 y 24 y vamos a desglosarlo. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones. Y el Señor aquí nos está hablando de algo de un cambio muy radical, ya que está haciendo algo muy señalativo en estos días en que este mensaje nace de hacernos pensar en toda la limpieza física y corporal y material que se está teniendo a causa de esa pandemia del coronavirus, pero se está quedando nada más en lo externo cuando Dios está queriendo que este limpiar tenga un propósito interno en donde Él pueda ser agradado. Y vemos, dice aquí, no se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Lo volvemos a leer y vemos aquí que hay algo muy importante. Dios está diciendo: yo voy a limpiarlos, yo voy a salvarlos, yo voy a hacerlos mi pueblo, y yo voy a ser su Dios. O sea, vamos a ser el pueblo de Dios y Él va a ser nuestro Dios. Hay de esta manera una tremenda intención del Señor: romper con la idolatría, romper con abominaciones, romper con rebeliones, ser salvos de esas rebeliones, porque eso significa una anarquía ante la máxima autoridad que nosotros los cristianos tenemos en Dios y en Jesucristo. Y de esta manera el Señor dice que todo esto nos es contado por pecado, nos va a limpiar y vamos a ser su pueblo, y Él va a ser nuestro Dios. Pero ahora hay un cambio radical aquí en el versículo 24, muy importante en la relación con nuestro Dios. Nacido de que el propósito de Dios es ese: limpiarnos, salvarnos, hacernos su pueblo y ser nuestro Dios. Hay un cambio radical que Dios está trayendo en esa relación que tenemos. Primero, aunque aquí usted está mirando, mi siervo David será rey sobre ellos, nos está hablando de esa promesa mesiánica y nos está hablando del Mesías, porque Jesucristo vino a ser, en cuanto a la carne, descendiente de David, y nos está hablando en un cambio radical en la relación. ¿Cuál va a ser ese cambio radical? Que nosotros podamos conocer a Mesías enviado. Este es a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. También dice que Él nos va a dar un pastor. Él es el gran pastor de las ovejas y el obispo de nuestras almas. Jehová es nuestro pastor y Él va a ser ahora nuestro pastor. Pero yo no quiero hacer un lado de aquellos que dicen: mi pastor es Jesucristo, mi pastor es Dios, y yo no tengo nada que ver con los pastores. Es mismo Jesucristo el que ha constituido a ciertos hombres en un oficio, unos como apóstoles, otros como profetas, otros como evangelistas, otros como pastores y maestros. Y también hay que sujetarse, dice ya en la Escritura allá en Hebreos, ¿verdad? Obedeced y sujetados a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, para que lo hagan con la alegría y no quejándose, porque esto no es conveniente a vosotros. Entonces vemos que no vamos a tomar una idea equivocada y estamos viendo ese cambio radical en la relación con nuestro Dios. Un Mesías, un Cristo que nos va a transformar, nos justifica, nos redime, trae sobre nosotros el perdón y trae en nosotros muchos cambios por la obra también de su Espíritu. Dice un pastor, un andar y guardar su palabra para ponerla por obra. Aquí es donde estamos viendo, cuando habla de preceptos y estatutos que se guarden y ponerlos por obra, está hablando de la palabra del Señor. Este es el propósito de Dios cuando nosotros tenemos el vivo deseo de estar limpios ante la presencia de Dios. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver ahora la fuente que limpia. Vamos a Jeremías, capítulo 33, versículo 8, y vamos a aprender de esa fuente que el Señor nos está entregando.
Dice la Escritura de esta manera. Por cierto que este capítulo de Jeremías son de esos capítulos que para nosotros son trascendentes y que nos está hablando de lo que hay en el corazón de Dios. Y acuérdense de ese versículo que para nosotros es de tanta bendición que hemos usado en diversos mensajes. En este caso no tiene que ver con el tema, pero hablamos del versículo 3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ahora vamos a nuestro tema y vamos a ver esta fuente que es la fuente con la cual nosotros podemos ser limpios y estemos en la presencia. Ya va usted viendo que todo esto es mismo Dios el que tiene la iniciativa y los propósitos. Dice el versículo 8, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Aquí usted puede ver 3 veces la palabra contra, pecar contra él, ¿verdad? El perdón por los pecados con los que contra lo que él pecamos y los que contra mí se rebelaron. Entonces vemos 3 contras ahí, es la misma palabra que hemos venido hablando y que significa, ¿verdad? Estar limpio, puro, corporalmente sano, moralmente sin culpa, santo, ceremonial, mente incontaminado y apto culticamente. Ahora estamos viendo aquí en Jeremías 33, 8, el corazón de Dios. Como venimos diciendo, este capítulo 33 habla mucho del corazón de Dios, pero vamos a ver, en el corazón de Dios está limpiar a su pueblo de 3 cosas: de toda maldad con la que pecamos contra Dios, perdonar todos nuestros pecados que contra Dios hemos cometido y librarnos de toda rebelión que contra Dios hemos hecho. Él pues es la fuente limpiadora, este es el corazón de Dios y lo estamos aquí viendo y estamos viendo que Él está listo para ser el emisor de esa limpieza y nosotros los receptores, de tal manera que el nombre de Jesucristo venga a ser glorificado. Ahora vamos a ver unos pasajes, cómo lo hace Dios, cómo lo hace Dios. Aquí nosotros vamos a ver que es a través de Jesucristo, a través de la renovación del Espíritu, directamente Dios o por su Espíritu, sí, por la fe en nuestros corazones, por la palabra de Dios, Cristo y su palabra, Dios y Cristo, la luz y la sangre de Jesucristo. Y con esos 7 dejaremos más o menos explicado cómo lo hace Dios. Vamos a ver a través de Jesucristo. Vamos allá a Mateo capítulo 3, versículo 12, y vamos a ver qué nos dice esta revelación de algo que estaba hablando en este momento Juan el Bautista cuando le preguntaron acerca de Jesucristo. Y él dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Estamos ahora viendo cómo lo hace Dios a través de Jesucristo. La palabra que aquí se está usando, sí, es una palabra que es un intensivo y significa precisamente limpiar exhaustivamente. Entonces es a través de Jesucristo que Él va a limpiar. Acuérdense que la era está hablando del Señor en forma figurada o en forma simbólica, de lo que se refiere a todo el trabajo, al campo donde el Señor trabaja. Y tú y yo somos el campo, somos la era donde Dios trabaja, la iglesia es la era donde Dios trabaja, el mundo es la era donde Jesucristo sigue trabajando. Bien, vamos a ver ahora, regresamos al Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Aquí la palabra saraf significa refinar, acrisolar, ¿verdad? Fundir. Entonces está hablando esa palabra de purificador. Por cierto, que voy a adelantarles, es un sinónimo que encontraremos de limpio y puro, o limpieza y pureza, ¿verdad? O limpiar o purificar, son
totalmente sinónimos y a veces vamos a encontrar la palabra purificador, pero esa palabra tiene la misma intención de Dios de limpiar, o limpia o purifica, y en este caso está hablando como pasa con los metales, como pasa con el oro, con la plata, con los metales preciosos, el fundir, el refinar, el acrisolar. Acrisolar significa, en ese tiempo eran los hornos de cerámica, y hoy no cambia mucho eso, y de esta manera era separada la escoria de los metales para aprovecharlos. Y esto es una limpieza perfecta, es una limpieza exhaustiva, y está hablando de que el Señor Jesucristo en su venida vino como fuego purificador y como jabón de lavadores. Esto en la primera, y Él vino a resolver el problema del pecado, de la rebelión, de las abominaciones, pero después vendrá a tratar, y también como fuego purificador y jabón de lavadores, a todos aquellos que no quieran reconocer que Él es el Mesías enviado, el soberano, Él es Dios y Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Vamos ahora a un pasaje muy conocido, y les dije, segundo punto, 1, a través de Jesucristo; 2, por la renovación de su espíritu. Vamos hasta allá, hasta Tito, capítulo 3, versículo 5, y vamos en esta hora a leer la palabra de Dios. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es también una obra preciosa en el Espíritu. Por cierto, que quiero decirles, en toda intensidad estuve buscando toda exhaustivamente, como está dado ahí en la concordancia exhaustiva de James L. Strong, los términos limpiar, purificar, acrisolar, todo, y ver qué había directamente con respecto al Espíritu. Y encontré pasajes como este que lo explican, pero que no incluyen esos términos de limpiar, purificar, acrisolar, y de esa manera no debe usted extrañarse, porque aunque ahí está el Espíritu Santo y Él hace la obra, Él siempre apunta para que se reconozca toda esta obra de Jesucristo, porque Él glorificará a Jesucristo, y Jesucristo glorificará al Padre, y de esta manera queda glorificado este Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Bien, por si usted se pregunta, que aquí no hubo el término limpiar o purificar o acrisolar, entonces es verdad. Vamos ahora a ver que Dios directamente o por su Espíritu precisamente lo hace. Vamos allá hasta Hechos 10:15 y 11:9, y vamos a mirar lo que la Escritura nos está dando ahí en Hechos 10:15 y 11:9, y dice la Escritura de esta manera, ¿sí? En Hechos 10:15, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tu común. 11:9 dice la Escritura, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios directamente o el Espíritu de Dios limpiando. La palabra aquí está hablando de limpiar, hacer limpio físicamente, en sentido figurado, el interior, moral y espiritualmente, ceremonial o culticamente. Entonces Dios estaba haciendo una limpieza, y cuando estoy hablando de ceremonial y culticamente, es precisamente limpios ante la presencia de Dios, adentro y afuera. Ahora vamos a ver el cuarto punto, por la fe en nuestros corazones. Hechos 15, 8 y 9. Un poquito aquí adelante, y dice la Escritura de esa manera: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Otra vez Dios y otra vez el Espíritu Santo como Dios, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Aunque usted ve aquí el término purificar, no hay diferencia. En este es total un sinónimo muy clavado de limpiar y de acrisolar por la fe en los corazones. Es la obra del Espíritu Santo, y es la misma palabra que venimos usando en el griego, catarizo, que significa limpiar, hacer limpio, hacer puro. Entonces no hay más que una confirmación de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y en la obra de Dios.
Ahora nos iríamos al quinto punto. ¿Cómo lo hace Dios? Por la palabra de Dios. Salmo 12, 6. Ahora nos regresamos hasta allá, hasta los Salmos, capítulo 12, versículo 6, y dice la Escritura así: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Aquí estamos viendo ese sinónimo, palabras limpias, pero ¿cómo? Purificadas 7 veces en horno de plata, en crisol. Entonces estamos viendo ahí, la palabra que ahí se usa es muy sencilla, bar, significa puro. Entonces la palabra de Dios, tajor, y en el Salmo 12:6, perdón, se usa lo que ya venimos hablando, que estuvimos hablando allá arriba en Ezequiel, y que habla de ser limpios. Y la otra en el que dice aquí más abajito, las palabras son palabras limpias como plata refinada en horno, purificada 7 veces, es colada o pura. Habla también de quitar ciertas inmundicias, de quitar ciertas escorias. Bien, ahora el Salmo 19:8. Y dice la Escritura, ese sí es el bar, y versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces esta es la palabra de Dios, es pura. Proverbios 35, ahora nos vamos hasta Proverbios 35 y vamos a ver lo que la Escritura nos habla ahí. Y dice la Escritura de esta manera: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en él esperan. Toda palabra de Dios es limpia. Aquí sí es un poquito diferente, y esta palabra tiene que ver con Malaquías, Saraf, y tiene que ver que la palabra de Dios ha sido pasada como fundida, como si fuera un metal, refinada, acrisolada, de tal manera que por eso la palabra de Dios es limpia. Ya lo confirmamos en el Salmo 12:6. Vamos ahora a ver que a veces, como Cristo y la palabra, Él es el Logos encarnado, pues entonces a ver, estas duplas se identifican. Muy bien, vamos hasta Efesios capítulo 5, muy conocido de usted, versículo 26, y vamos a ver lo que Cristo y la palabra hace, y es como Dios lo está haciendo. Y dice de esta manera el versículo 26, para santificarla, está hablando de la obra de Cristo, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, por eso hablo de esta dupla, Cristo y su palabra, y la palabra que está usando aquí ya la hemos estado estudiando continuamente. Nos está hablando, ¿verdad?, de esa limpieza que hay, y la palabra ahí que se usa es catarizo, y esa palabra es limpiar, hacer limpio físicamente y interiormente, moral, espiritualmente, ceremonialmente o culticamente. Entonces todo esto es para que estemos limpios ante la presencia de Dios. Cada vez que yo le hable a usted de aptitud ceremonial y cultica, es la aprobación de Dios que tiene con respecto a que estemos limpios ante su presencia. Ahora vamos a ver Dios y Cristo, la luz y la sangre de Jesucristo. Aquí todavía más vemos cómo lo hace Dios. Bueno, está confirmándose los propósitos de Dios y la fuente de Dios, pero cómo lo hace Dios, y es un pasaje sumamente conocido por usted, pero lo vamos a explicar de otra manera. Primero, epístola de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Usted conoce perfectamente estos pasajes y los vamos a mirar. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas. Aquí estamos hablando, Dios es luz, pero Cristo también es luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, ¿sí?, en la luz de Dios, que es manifestada a través de Jesucristo, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ahí entra otra vez Jesucristo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es como lo hace Dios, que es luz, Cristo, que es luz, Cristo que vino a esta tierra y se ofreció en sacrificio y derramó su sangre. Entonces
nos limpia de todo pecado, pero aquí algo vamos a agregar, no solo todo pecado, sino de culpa, de tal manera que nosotros podemos estar limpios ante la presencia de Dios. Todo es purificado y es limpiado con sangre. Eso lo vamos a confirmar un poquito antes, ahí en Hebreos capítulo 9, 22, para que usted vea la efectividad de la sangre de Jesucristo para hacernos limpios y puros y para estar acrisolados de tal manera que podamos ser aptos ceremonial y culticamente y estar en la presencia de Dios. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, de tal forma que somos ahora libres de pecado y de culpa. Esto es muy importante para que no haya en usted ni siquiera rasgos de remordimiento o de arrepentimiento, que son cosas diferentes, pero que usted esté totalmente libre. Ya explicamos cómo Dios lo hace. Resumiríamos que Dios lo hace Él mismo, como el Padre, como el Hijo, el Espíritu Santo, lo hace a través de su palabra, lo hace a través de la fe y lo hace a través de la sangre de Jesucristo. ¿En dónde lo hace Dios? O sea, ¿en dónde limpia Dios? Vamos a ver, lo que primero limpia Dios es en nuestros corazones. Nos regresamos hasta un pasaje muy conocido allá de Salmo capítulo 51, versículo 10, y vamos a leer la palabra del Señor, este pasaje, y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este me gustó muchísimo porque, aunque esta viene de ese término que ya hemos hablado, ¿verdad? El tajor, y que significa puro en sentido físico, moral, ceremonial, espiritual, y que Dios lo hace, ¿verdad? Vamos a ver algo muy interesante. Fíjese bien en el primer término, crea en mí. Entonces, aquí Dios está no solo cambiando o transformando o limpiando el corazón que yo tengo, sino no está limpiando ese antiguo corazón, ¿sí? Sino está creando uno nuevo. Esto es muy importante para que nosotros podamos tener un cambio de actitud con respecto a nuestra relación con Dios al enfrentar el diario caminar de nuestra vida. Decirle: Señor, crea en mí. No solo me lo limpies el que ya tengo, este corazón antiguo, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Tal es el corazón del hombre, tales son sus palabras, tal es su corazón. Pero si está creado uno nuevo, si está creado en mí un corazón limpio, la obra de Dios ahí está siendo mucho más completa. Bien, entonces ahora esto sería que nosotros, para que estemos limpios ante la presencia de Dios, le digamos al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. A mí a veces me maravilla la forma en que David recibió tanta revelación, y la forma en que David se adelantó para mí a lo que era en ese tiempo revelado el pacto de ley. Y ahora todo esto nos está hablando de ese nuevo pacto, del pacto de gracia, porque así le fue dicho a los profetas, ¿verdad? A Ezequiel, que el Señor iba a quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne para escribir sus leyes y sus mandamientos y establecer un nuevo pacto con su pueblo. Entonces es muy importante que en su corazón, y me lo hago remarcar en esta hora, le quede bien claro, ¿verdad? Que Él quiere, y quiere que nosotros también le pidamos que cree en nosotros un corazón nuevo, limpio, y no solo pues ahora sí me medio cambie, vamos a usar esa palabra, ese corazón antiguo. Vamos allá a la primera carta a Timoteo a ver qué nos dice en el capítulo 1, versículo 5, y dice la Escritura: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio
y de buena conciencia y de fe no fingida, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vemos que el propósito de la palabra de Dios es el amor nacido de un corazón limpio. Dios quiere que tengamos un corazón limpio. La palabra aquí que se usa, limpio, es libre de mezclas, de impurezas, sin tacha. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que hablar que un corazón limpio es un corazón que no está aceptando sincretismos, que no está aceptando la palabra mentirosa, que no está aceptando el parecer o la opinión del hombre, que no está aceptando las tradiciones, que no está aceptando ninguna clase de impureza y que procura mantenerse sin tacha. Vamos ahora a 2 Timoteo 2:22 para ver qué obtenemos de bendición ahí. Y dice la Escritura: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Un corazón limpio para invocar al Señor. Aquí tendríamos esa aplicación de estar limpios ante la presencia de Dios, esa aplicación ceremonial y cúltica en donde seamos aptos para invocar el nombre del Señor, para estar en esa comunión con el Señor y en esa comunicación con el Señor. Como ya hablamos, ¿verdad? En un punto, el Señor está tratando de cambiar radicalmente nuestra relación con Él, y una vez que se cambia tiene este tipo de expresiones como el 2 Timoteo 2:22. Ahora vamos a Hebreos 10:22, otro pasaje también que quizá por usted sea conocido, y vamos a llegar y mirar lo que la Escritura nos dice ahí en Hebreos 10:22. Llegamos hasta allá y dice la Escritura: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, purificados los corazones de mala conciencia es el mismo término del cual nosotros venimos hablando continuamente y que tiene que ver con esa limpieza en el corazón, y que tiene que ver con esa purificación y con esa actitud ceremonial y cúltica delante del Señor. Purifiquemos pues nuestros corazones de mala conciencia. No quiero hablar ahorita un poco, pero a veces vamos a encontrar estos conceptos pues como que estuvieran en el mismo lugar, pero quiero hablar un poco más adelante de la conciencia, porque hay algunos pasajes que ahí nos van a dar alguna bendición. Ahora vamos a ver que hay promesas, es decir, hay resultado en todo eso. Vamos a Mateo 5:8, muy conocido y que hemos usado en otros mensajes, que es parte de las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí definitivamente estamos hablando de ese cumplimiento de tener un corazón limpio. Trae una promesa y nosotros somos bienaventurados, como hemos aprendido, macarios, ¿verdad? Supremamente bendecidos, felices, como también significa en el hebreo. Algunos dicen feliz 3 veces, por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Y vemos ahí que la palabra del Señor es una derivación de la palabra que venimos estudiando, ¿verdad? Catarizo, y que esa palabra está hablando de un corazón limpio. Ahora vamos al Antiguo Testamento, y aquí hay otra promesa en el Salmo 73, versículo 1, y vamos hasta allá para gozarnos en la palabra del Señor. Y dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. Dios es bueno para con los de limpio corazón. Gracias al Señor por esa oportunidad que Él nos está dando. Gracias al Señor porque Él es bueno para con los de limpio corazón. ¿Quieres tener la bondad de Dios continuamente? ¿Quieres tener la bendición de Dios continuamente? Entonces
amado hermano, es tiempo de que tú tengas un limpio corazón y estés limpio ante la presencia de nuestro Dios. Ahora, vamos a ver, ya dejamos ahí lo de los corazones, podríamos ampliarnos, hay mucho en la Escritura que hablar acerca del corazón, pero vamos a dejar ahí. Ahora vamos a una dupla en nuestras manos y en nuestro corazón. Y vamos allá al Salmo 24:4, muy conocido también de usted, y es en otra aplicación para que estemos limpios ante la presencia de Dios. Y dice ahí en el 24:4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces está hablando que anteriormente en el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Es decir, ¿quién puede estar ante la presencia de Dios? Está hablando que es el de limpio de manos y puro de corazón. La palabra aquí limpio que se usa es inocente. No vamos a ver de inocencia como un niño recién nacido, sino sin culpa, que se declare inocente. La otra palabra que aquí se usa, el puro, el limpio de manos y el puro de corazón, es la que ya vimos, bar, y significa eso, puro totalmente. Entonces el Señor quiere sobre nosotros limpiar nuestras manos. ¿Y por qué nuestras manos? Porque con ellas a veces cometemos muchos actos de iniquidad, muchas rebeliones, muchas abominaciones y aún perversiones. Dios tenga misericordia. Dios quiere limpiar nuestras manos y que nuestras manos no estén manchadas, y como ya vimos, y esto ya junto con nuestro corazón, que esté limpia nuestras manos y puro nuestro corazón. Hay aquí una preciosa promesa. Vamos a Job 17:9 y vamos a ver lo que la Escritura nos está hablando aquí. Y dice: no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Fíjese nada más qué bendición, que entonces está hablando que esa limpieza ceremonial y cultica que debemos al Dios, limpios de manos, también trae una fuerza física, trae una fuerza moral y espiritual. Yo me quiero ampliar y dice que se va a aumentar. Hoy, ante las cosas que están pasando y la vida como se está llevando, necesitamos tener esta promesa y ser limpios de manos para que Dios nos aumente la fuerza, que no venga la fatiga, ni el agotamiento, ni el cansancio, que no venga el desánimo, ni la depresión, sino que tengamos fuerza interior, fuerza moral, fuerza espiritual, al ser aptos ceremonialmente, limpios de manos, y tengamos aún fuerza mental y fuerza física para enfrentar todas las cosas. ¿Qué promesa nos está dando el Señor? Dejamos ahí, ya hablamos del corazón, de las manos. Ahora vamos a hablar de la conciencia. Por eso lo quise separar, pero a veces caminan juntos. Hebreos capítulo 9, versículo 14, muy también conocido de cada uno de nosotros. Y vámonos hasta allá al Nuevo Testamento. Ya estoy por alcanzar ese versículo. Y dice la Escritura: cuánto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De tal forma que ahora que hemos hablado acerca del pleno entendimiento, algo hablamos de nuestra conciencia, y es donde tenemos a veces almacenados ciertos conocimientos, algunos buenos y otros malos, y el Señor dice que va a limpiar nuestra conciencia de esos conocimientos que no son gratos al Señor, de esa información que no es grata al Señor. Y sigue usándose ese mismo término catarizo que hemos tenido, y que significa limpiar pues perfectamente, limpiar, ¿verdad? De una manera pues intensa, y de esa forma el Señor nos está hablando
de ese limpiar, de esa pureza aquí, y quiere limpiar nuestra conciencia. Vamos ahora a 1 Timoteo 3:9 y vamos a ver, dice la Escritura de esta forma: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y está refiriéndose a los diáconos, no solo como queremos hablar de los acomodadores o de los que reciben o los que saludan o de los que atienden las mesas, sino realmente este es un servicio más intenso, y aquí está hablando que los diáconos deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Acuérdese que para nosotros misterio, como lo vimos ahora que hablamos del entendimiento, son cosas entendidas, son cosas reveladas, que para otros quedan oscuras y sin entendimiento, pero para nosotros son claras. La conciencia limpia para guardar el misterio de la fe. Y esto es parte de lo que Dios está queriendo, y que nosotros tengamos ese gozo. La palabra que ahí está usándose es una palabra, ¿verdad?, que habla a nosotros de ese libre de mezclas, de impurezas, sin tacha. Bien, en 2 Timoteo 1:3, y dice 2 Timoteo 1:3: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Limpia conciencia. Entonces, a conciencia limpia o limpia conciencia, lo que Dios está queriendo es que nuestra conciencia esté limpia para que nosotros podamos acercarnos a la presencia del Señor sin que nosotros mismos en nuestro interior, en nuestra conciencia, nos reprochemos, sin que haya, como hace rato dije, raíces de amargura, sin que haya remordimientos, sin que haya voz que diga: de esto no te has arrepentido, en esto no has cambiado. Limpiando ahora también, vamos a ver ya en dónde hace la obra el Señor, en nuestros corazones, en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, pero también a veces limpia nuestro cuerpo. ¡Wow! Vamos allá a Mateo 8, 2 y 3 y vamos a tener una aplicación en este pasaje. Yo estoy llegando ya a Mateo 8, 2 y 3 y dice la Escritura de la siguiente manera: he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Hay muchas cosas que para que venga la sanidad tiene que venir una limpieza. En este caso, los que entendemos algo, limpieza de virus, de bacterias, de microbios, de gérmenes, eso a veces está trayendo infección, está trayendo pudrición, está trayendo muchos daños, y en este caso el Señor estaba limpiando el cuerpo de enfermedad. Los leprosos no podían acercarse a sacrificar a Dios. Los leprosos no podían acercarse a la congregación, es decir, en este caso al templo o después a la sinagoga. No podían, estaban marginados, estaban totalmente descalificados, no eran aptos ceremonialmente. Ahora nosotros tenemos que pensar, amados hermanos, que el Señor está tratando, como también yo lo hemos visto en otros mensajes, que nuestra limpieza sea integral, de tal manera que también nuestros cuerpos tengan que estar totalmente limpios y nosotros podamos presentarnos delante del Señor. Es como si tuviéramos una enfermedad contagiosa, como hoy pasa con el coronavirus, y si abriera nuevamente la congregación, pues diríamos a los hermanos que están teniendo algún síntoma de infección, necesitan limpiar sus cuerpos para que entonces se acerquen al Señor. Y hoy eso es tan importante que nosotros sepamos. Para Dios no hay un desprecio, como ya lo hemos dicho.
El Señor está buscando que esté limpio todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y para ser aptos ceremonialmente necesitamos también la limpieza de enfermedades y la limpieza de nuestro cuerpo. Sí, de eso ya hemos visto un poco ahí en Efesios y acá en Hebreos ya hemos de ver ese pasaje, ¿verdad? En Hebreos 10:22, que nos habla de que estemos lavados los cuerpos con agua pura. Allá dice en la parte final de Hebreos 10:22, lavados los cuerpos con agua pura. Necesitamos también la limpieza exterior y la limpieza corporal y física. Claro que la necesitamos y estar nuestro cuerpo libre de enfermedad. ¿De qué sirve a Dios un pueblo enfermo? ¿De qué sirve a Dios siervos enfermos? Siervos que tienen que estar recluidos en sus hogares o en sus casas, o siervos que tienen que estar recluidos en un hospital. No sirve. Necesitamos la limpieza del cuerpo para que seamos aptos ceremonial y culticamente y podamos dar testimonio a través de nuestro cuerpo de que el Señor nos ha limpiado adentro y afuera. La razón de ser o estar limpios ante la presencia de Dios, voy a darla ahora. Estoy cambiando, ya dejamos ahorita explicado en dónde lo hace Dios. Ahora, ¿cuál es la razón de ser o estar limpios ante la presencia de Dios? Vamos allá a Habacuc, hay un pasaje muy interesante que podemos nosotros en esta hora recibir de bendición. Vamos allá hasta el Antiguo Testamento y Habacuc capítulo 1 versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Dios es limpio de ojos. De tal manera es esa palabra que venimos tratando totalmente y que el Señor nos ha estado hablando de esa limpieza, ¿verdad? De esa limpieza corporal, moral, sin culpa, de ser santos, todo eso que nos ha estado hablando, y el Señor dice que Él es limpio de ojos, totalmente, perfectamente, como hace rato dijimos, intensiva, exhaustivamente limpio de ojos, y nosotros no podemos acercarnos a uno que tiene tal limpieza de los ojos. Hay algunos pasajes que yo no quiero aquí dejar, pero tenemos un Dios que se nos habla en Job, que es más limpio que toda la creación, que es más limpio que todas las estrellas, y entonces tenemos un Dios limpio, que es lo que corresponde, que entonces el pueblo de Dios y los siervos de Dios estemos limpios para acercarnos a la presencia del Señor. Y esto está entendido en el libro más antiguo de la Biblia, desde los patriarcas como Job hasta el día de hoy, en este 2020, lo tenemos que tener bien claro y entendido. Dios es santo. Levítico 19:2 dice, habla a Moisés, el Señor dice, habla a la congregación de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y Dios es santo y es también, y Dios es limpio juntamente con su palabra. Ese sí lo vamos a leer, vamos hasta el Salmo 18, versículo 30, y vamos a ver qué nos dice la palabra aquí. Y dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Otro término que es, como ya lo dije, como sinónimo, acrisolada la palabra es limpia o pura la palabra de Dios. Escudo es a todos los que en él esperan. Dios y su palabra, la palabra aquí, ¿verdad? Es Araf, y significa que la palabra está siendo fundida, refinada, está acrisolada, es decir, está limpia, está pura. Dios y su palabra son limpios. Vamos a confirmar esto, y dice la Escritura en el Salmo 119, 140, sumamente pura es su palabra. Vamos hasta allá, hasta el Salmo 119, 140, y dice la Escritura así, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo.
es decir, su palabra es pura. Estoy hablando de las razones que hay para ser o estar limpios. Hay una palabra pura que a veces hemos despreciado y esto ya lo hemos venido estudiando y vemos aquí que esa palabra tahor habla de puro en todos sentidos, como ya hemos venido hablando. Y ahora vamos a ver, Dios demanda un pueblo, entre paréntesis digo, siervos y santos, que esté limpio y puro, entre paréntesis espiritual, moral y corporalmente, ceremonial o culticamente aptos. Vamos allá a Isaías 6:7, hablando de lo que Dios demandó a este gran profeta y lo que Dios hizo en este gran profeta, demandando, ¿verdad?, un pueblo, ¿verdad?, un siervo limpio y puro. Dice el 6:7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquí la palabra limpio, ahora tenemos otro sinónimo, es cafar, cubrir, espiar, condonar, ¿sí?, aplacar o cancelar. Entonces tiene que ver cómo Dios lo limpió, pero le quitó el pecado y le quitó la culpa. Ya no había en él condenación. ¿Qué es lo que Dios está queriendo? Que haya un pueblo que no tenga pecado ni culpa, que no tenga condenación alguna en su vida. Esto nos habla de Isaías 6:7. Ahora vámonos hasta Nehemías 12:30 y vamos a aprender un poquito más de las escrituras que tenemos aquí. Vamos allá. Nehemías 12, versículos, les dije a ustedes, 30. Y dice 12:30. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo, a las puertas y al muro. Es decir, los siervos y el pueblo, los siervos y los santos, los siervos y la congregación se purificaron, ¿verdad? De tal manera que había una total aptitud ceremonial. ¿Y qué es lo que iban a hacer? Iban a dedicar el muro. Sí parece no importante, pero cuando nosotros estamos buscándole al Señor y le estamos diciendo en nuestra vida diaria, bueno, Señor, no estoy en un lugar tan sagrado, esto es una construcción, tu casa, por ejemplo, donde habitas, donde tienes paredes y alguna cosa que tú compras, tu cama, todo eso, todo lo que tú tienes debe de ser dedicado al Señor. Y esto está hablando, tu propia vida tiene que ser dedicada al Señor. Todo eso el Señor está diciendo, debes, para que sea válida esta dedicación delante del Señor, como fue válida esta dedicación del muro, que estemos purificados. La palabra aquí es totalmente la que venimos estudiando, sí, que empezamos en Ezequiel, estar limpio y ser puro, de tal forma, amado hermano, que pudiera Dios aceptar esa aptitud ceremonial para la dedicación. Cualquier cosa que tú vas a dedicar, a veces compras un auto y estamos dedicándolo al Señor, entonces debe de estar limpio ante la presencia del Señor para que tu dedicación al Señor de ese bien que tú estás recibiendo, aquí está hablando de cosas materiales, de los bienes con que Dios nos ha bendecido, bendito sea el nombre de Dios. Adelantamos un poquito y ahora vamos a ver este pasaje, lo acabo de leer con respecto cuando prediqué sobre la grandeza de Dios, Nehemías 13:22, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Ahora voy a tomar la parte, ¿verdad?, en donde dice que los levitas fueron purificados, pero a los levitas se les purificó con una obra, como hoy hablaríamos, que tiene que ver con diaconía, y en este caso era que ellos iban a cuidar las puertas de la ciudad y que obedecieran la palabra ordenada.
Oh, amado hermano, si nosotros somos siervos de Dios, que tenemos que tener ese cuidado y tenemos que buscar, cuidar que se cumpla la palabra de Dios, y en este caso era guardar las puertas de la ciudad. ¿Sabe para qué? Para que el pueblo de Dios, que era muy rebelde y desobediente, no realizara labores en lo que era la orden de guardar el día de reposo, guardar el sabbat. En ese momento estaba la ley. Hoy el Señor nos ha dejado en libertad, pero amado hermano, con esto de que no nos podemos congregar físicamente en un auditorio o en un templo, entonces ahora estamos usando de las redes sociales. Pero vea qué triste. Hoy yo quisiera que usted y yo y los siervos estuviéramos motivando, yo lo estoy haciendo, para que se guarde, ¿verdad?, ese tiempo y se obedezca a la palabra de Dios. Si estoy hablando, amado hermano, de ser limpios ante la presencia de Dios, y que esto habla de una limpieza, de una pureza, de un ser pasado por fuego acrisolado, para que usted sea física, moral, espiritualmente, ceremonial y culticamente apto, ¿por qué usted no está teniendo cuidado? Quisiera yo tener esa autoridad de guardar las puertas para que usted no use el tiempo que tiene de libertad para hacer sus cosas y no tenga usted el debido cuidado, porque no lo está teniendo. Y ahorita le voy a decir por qué: para darle el culto y alabanza al Señor, para darle, para ser apto ceremonialmente. No está usted dedicando. Esta gente desobedecía la palabra de Dios. Usted desobedece también la palabra de Dios, porque Dios nos ha invitado a que nosotros aprendamos la palabra, a que nosotros alabemos, a que nosotros adoremos, a que nosotros escudriñemos, a que nosotros recibamos testimonios, y usted no está tomando esto muy en cuenta y no está usando el tiempo que Dios le ha dado y la vida que Dios le ha dado. Usted no está limpio, usted está ocupando en cosas quizá no perversas, pero totalmente mundanas y terrenas, el tiempo que Dios. ¿Y a qué estoy refiriéndome? A ustedes no les está importando todo el esfuerzo. Yo, amado hermano, si tú eres hijo, verdadero hijo de Dios, que estés limpio ante la presencia de Dios y que cumplas, que con esa limpieza no solo le escuches para ser apto ceremonial y culticamente, y le des culto al Señor cuando corresponda. ¿A qué me refiero? Que muchos de ustedes no trabajan el domingo, hoy no tenemos la obligación de tener un día de reposo señalado, pero hoy tenemos que cumplir con la palabra del Señor y darle a Él el culto debido y la adoración debida, y usted no lo está haciendo, no le está importando escudriñar las escrituras, aprender más, ser enseñado y compartir con otros, darle alabanza y adoración al Señor, levantar comunión con el Señor, es decir, oraciones. Usted quiere luego ser oído cuando tiene problemas y cuando tiene necesidades, pero no está usted teniendo ese diálogo con Dios, esa comunión con el Señor, esa comunicación con el Señor. ¿De qué sirve que yo lo despida en esta hora y lo bendiga, le diga que el Señor le guarde y que sea el nombre del Señor sobre usted, y que yo le desee lo mejor entre semana, ¿verdad?, encomendándolo a la gracia de Dios, al amor de Dios y a la comunión del Espíritu Santo? Si usted no está en esta hora cumpliendo ser limpio ante la presencia de Dios, y aunque usted lo dijera, no está siendo práctico, porque lo que el Señor quiere es una aptitud ceremonial y cultica, y usted no lo está dando. ¿Y a qué me refiero? Que muchos de ustedes hoy toman y ponen ahí en el internet o el Facebook y el YouTube, pero pues es muy largo, es mucho tiempo, y a veces hemos estado viendo cosas que ya son selectivas. A usted no le importa a veces las perlas que hay, a usted no le importa, aún teniendo niños, la clase de niños, usted no está aprovechando todo eso, las manualidades, menos está aprovechando la escuela de crecimiento espiritual, tantas cosas trascendentes que se nos han enseñado para modificar nuestra conducta y para ser limpios a través de la palabra y de la presencia de Dios, y para darle culto al Señor. Y usted vemos los porcentajes, ¿verdad?, que se nos reportan
allí en las redes sociales y vemos que usted pues vio un pedacito oyó un pedacito de la predicación, de la enseñanza de crecimiento espiritual, ni siquiera consultó las alabanzas que se suben, ni siquiera ha consultado todas las 195 alabanzas que, si es que no me equivoco, que se tienen puestas ahí a través de la bendición de Spotify, y usted no lo hace y no está alabando al Señor, no le está dando el tiempo al Señor. Quisiera en esta hora, y me tomó un poquito de más largo, decir: Señor, levanta en esta hora a esta gente limpia, y que nos volvamos como si fueran, ya no estamos en el tiempo de los levitas, como para que estos se ponían en las puertas para prohibir las entradas y las salidas y el comercio, y para que no dedicaran su tiempo, sino a darle culto, a reflexionar, a buscar al Señor, a darle alabanza, a darle adoración al Señor, a buscarlos a Dios en oración, en intercesión, y no lo estaban haciendo. A eso fue que fueron puestos por Nehemías ahí en ese capítulo 13 de Nehemías, para guardar las puertas de la ciudad y que obedecieran la palabra ordenada. Hoy quisiéramos que tú obedezcas la palabra ordenada, porque se está haciendo un esfuerzo, y hoy en ese sentido estamos queriendo que tú entiendas cuál es uno de los objetivos que se tiene en esta enseñanza, de que tú estés limpio ante la presencia de Dios. Estás limpio, le estás dando al Señor tu vida, tu tiempo y tus recursos. Estás aprovechando todo lo que se está poniendo por enseñanza, y estás cumpliendo con la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oh, amado hermano, para que tú puedas gozarte en eso. Pudiera yo tener mucho más versículos, pero estoy haciendo una exhortación a todo el pueblo de Dios y a los siervos y a los que son siervos, que hoy no se distraigan. O a veces nosotros vemos que con entusiasmo se recibió los primeros días en las redes sociales de YouTube y de Facebook, pero ahora vemos que va disminuyendo eso y que hay ese desánimo. Límpiate de toda esa rebeldía, límpiate de la desobediencia de la palabra de Dios. Recibe esta palabra para que tú vengas, como vimos allí en Ezequiel 37, 23 y 24, y como vimos en Jeremías 33, 8, a esas cosas, que el Señor te perdone toda esa maldad, sí, con que has pecado contra Dios, y que el Señor te perdone esos pecados contra Dios que has cometido y te libre de toda rebelión, porque el no tomar el tiempo que tú debes de tomar para Dios, ni dar vida y recursos para el Señor, te está haciendo descalificando y haciendo inepto, es decir, no apto ceremonialmente ni culticamente. Dios te bendiga y pueda haber un cambio. Vamos a ver que este asunto es un asunto fuerte y que Dios lo estuvo tratando, porque ahora quiero dejarte algo en tu corazón. Tú tienes que estar limpio por fuera y tienes que estar limpio por dentro. ¿De qué sirve ahora que nosotros regresemos y tengamos culto en la reunión que tenemos con los santos, en el auditorio que Dios nos ha permitido, en ese salón? Sí, y que tengamos toda la sanitización de tus zapatos y tapetes y jergas con cloro, y que se laven las manos y que se limpie el lugar y que se sanitice con cloro los pisos, y que haya tapabocas y que haya gel y que haya todo, y que haya la distancia, ¿verdad?, sana, o la sana distancia entre nosotros. ¿De qué sirve todo eso? ¿Estar limpios por fuera es bueno? Sí, es bueno. Pero no, el Señor no quiere que nomás estés limpio por fuera, no quiere nada más lo corporal y lo físico y lo material. Él quiere también que estés limpio por dentro, moral, anímicamente, espiritualmente, para que vengas a ser apto, como hace rato dije, y vengas a ser también culticamente apto ceremonialmente y apto culticamente. Vamos a ver este pasaje que nos enseña algunas cosas que Jesucristo habló de limpiarse por dentro y por fuera. Mateo 23, 25 al 28.
Dice ahí la escritura: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Y se refería al vaso de ellos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Entonces estamos viendo cómo Dios estaba pidiendo esto, y las palabras que ahí se usan tienen que ver con ese aspecto de limpieza y de pureza, y estaba señalando que no seas como un fariseo, que no seas como un escriba hipócrita en tu relación con Dios, sino que en verdad tú tengas una limpieza ante la presencia de Dios. Vamos a ver, entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros para ser limpios? Vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 8. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la escritura ahí. Y dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. De lo que hemos venido hablando, cosas básicas, que se limpien las manos y los corazones. Pero ahora nos toca a nosotros hacer eso. ¿Qué podríamos decir de esta palabra? Tú tienes que desear y realizar la limpieza de tus manos y de tu corazón. Este es un imperativo de limpieza, de tal manera que el Señor está ahora mirando qué es lo que vas a hacer con todo este mensaje, qué vas a hacer con todo esto que estás aprendiendo, y que no se quede ahí, sino que tú tengas ese deseo de hacer las cosas como Dios manda en tus manos y en tu corazón. Vamos ahora también a un pasaje muy conocido, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay que remover toda contaminación. Esta es una acción personal, esta no es una acción grupal, esta no es una acción por cercanía familiar o por amistad. Esto es algo personal que nosotros tenemos que mirar en qué punto o en qué área o en qué tema tenemos nosotros que limpiar nuestra vida. Y habla de dos contaminaciones, de carne y espíritu. Y hoy estamos llenos en este mundo de esto, y sea bendito el nombre de Dios, y que el Señor nos tenga en misericordia. Hay cosas que son radicales. Vamos ahora a Juan 15:2, y hoy les voy a leer una palabra muy radical que habló el Señor Jesucristo. Estos pasajes los llaman el testamento final de Jesucristo, y dice allá en Juan 15, sí, en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Para limpiar a veces hay que podar. La palabra que aquí se usa, katairo, significa limpiar, podar, expiar, cortar. Y esto es como cuando una flor, yo tengo un jardín donde hay flores, y a veces les tenemos que, en cierto tiempo, que cortar, podar totalmente, pero después cuando viene el momento de la primavera y del verano, reverdecen y florecen y dan mucho más fruto. Esto es lo que el Señor nos está pidiendo, que hay veces que vamos a tener que hacer cosas radicales, vamos a tener que podar, vamos a tener que cortar. Acuérdate que la Escritura dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada. Entonces hay veces que son cosas radicales, y para que nosotros estemos aptos ante la presencia de Dios, y entonces esta aptitud y estar en la presencia venga mucho fruto, que en esta hora tú puedas entender. Limpiar, podar y expiar, eso hace Jesucristo. Por imitación, hagámoslo nosotros. Ahora vamos a concluir este mensaje. Juan 13:10.
Y dice la escritura así. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Con esto concluimos y quiero decirles a ustedes algo muy importante. No hay justo que no peque, porque pudiera sentir una gran carga por este mensaje y decir, eso que está predicando el hermano es inalcanzable, pero no, no es así. Mira lo que dice la escritura en Eclesiastés 7:20 y vamos hasta allá a Eclesiastés y vamos a ver lo que la escritura nos dice ahí y dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, no es que queremos tener una licencia y una autorización para ensuciarnos, sino que no hay justo que no peque, según esta palabra, y que haga totalmente todo bien. Fíjese lo que voy a decir como conclusión. El justo no necesita una regeneración otra vez, no necesita nacer de nuevo otra vez, de acuerdo a Juan 13:10, y ahorita le voy a leer otros pasajes, ni una renovación radical por el Espíritu, sino el reconocimiento y la confesión de cada pecado en el que haya caído, el cual viene a ser perdonado y limpiado, porque ya estamos limpios, solo que nos manchamos nuestras vestiduras y como dice ahí, a veces otro pasaje ahí en Judas, nuestro ágape. Ahora, ahí regresamos allá a Juan 15:3 para completar esta idea que acabo de dejarle como conclusión. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estamos limpios por la palabra. Primera de Timoteo 1:15 y vamos, ese es un reconocimiento que debemos tener y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Juan 1:8-10, que ya hemos leído algo de eso, y vamos a leer. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Con esto dejamos concluido y quítese de tu carga. Hay vía a través del reconocimiento y de la confesión, pero no es una licencia para pecar, no es una autorización para continuar o un acto de descaro o de falta de vergüenza delante de Dios. Estemos pues siempre listos ante la presencia de Dios, y esto sea Tito 2:14. Y con esto doy por terminado la palabra que hoy Dios puso en mi corazón para que nosotros estemos limpios ante la presencia de Dios, aptos y culticamente, aptos ceremonialmente y aptos culticamente. Dice la palabra de Dios, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Estemos siempre listos porque esta es la obra de Dios que Él ha hecho y podamos decir a esta palabra amén. Ahora oremos. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos has dado en este momento de estar buscando tu rostro y de estar rogándote, Señor, que tengas a bien darnos apertura en nuestros ojos, en nuestros oídos y en nuestro corazón para entender y vivir, Señor, toda esta palabra. Hoy estamos delante de ti y podemos estar en esta hora buscando, Señor, que tú traigas a nosotros esa experiencia de estar limpios ante tu presencia. Danos, Señor, un poco más de tu palabra, danos más de tu espíritu y revélanos todas estas cosas, te lo ruego en el nombre de Jesucristo, y agrega tú lo que tú tengas que agregar como obra y gracia de tu Espíritu Santo en los corazones de los hermanos y hermanas que han escuchado esta palabra y que puedan ser fuertemente edificados
para que cada día podamos nosotros saber que tú te estás agradando y que tú has hecho un cambio en esta hora, como dije en el mensaje radical, en nuestra relación contigo, y que has venido para que ese cambio, y en otro sentido has creado un corazón nuevo, de tal manera que podamos estar aptos ceremonialmente y aptos culticamente delante de ti, y siempre al buscar tu palabra y tratar de entenderla, y al orar tengamos victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, Señor, vamos a rogar, Padre de los cielos, por los enfermos, por los necesitados, por los que están desanimados, por los que no tienen fuerzas. Vamos a rogar, Señor, por los que están oprimidos y por los que en esta hora tú tengas que libertar de alguna manera. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego en esta hora que nos des el poder y autoridad. Como dice tu palabra, que nuestra palabra, nuestra enseñanza, nuestra predicación sea con palabras humanas, con sabias de humana sabiduría, o persuasivas, sino con demostración del Espíritu y del poder. Ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, y quebrantamos toda obra de las tinieblas, toda enfermedad, todo mal, sea físico, sea espiritual, y declaramos, Señor, tu bendición. También, Señor, rompemos cualquier maldición que haya, aquellas venidas por causa de pecado. Perdona los pecados, límpianos en tu sangre, para que no haya sobre nosotros maldición alguna que venga de tu parte. Y si algunos seres humanos tratan de hacernos daño, declaramos que son nulas todas esas maldiciones, como tú nulificaste las maldiciones del profeta Balaam, así también cualquier otra maldición sea nulificada. Que no haya sobre nosotros cadenas, que no haya sobre nosotros opresiones, y que también tú sanes nuestros cuerpos de toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús, y que nos sustentes en medio de estas dificultades que hay para conseguir el Padre nuestro. Tú, Señor, el pan nuestro de cada día, Padre nuestro, te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos. Como la escritura la tenemos aquí en nuestro corazón. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. Los encomendamos a todos a la gracia de Dios, que el amor de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, y especialmente que estemos limpios ante la presencia de Dios, para que en todo podamos tener la manifestación y las promesas de Dios sobre nuestra vida. Encomendamos toda esta semana de labores, desde este domingo hasta el próximo sábado, para que otra vez volvamos a rogar al Señor su intervención en nuestras vidas y tengamos sobre nosotros esa bendición, esa paz y esa gracia multiplicada en el nombre de Cristo Jesús. Amén.